Entonces, quería recordarles que en mayo vamos a hacer el curso de dispositivos electrónicos, ¿ya? Pero vamos a seguir avanzando y profundizando para que cuando ya lo palpemos, ya lo podamos ver así, no tengamos ningún tipo de duda también, ¿no? Ya voy a compartir la pantalla y vamos a ver esta parte donde la anterior clase ya vimos lo que son los capacitores, aquí está, vimos las unidades, vimos que son pequeñitos, ¿no? Se miden más en picofaradios, nanofaradios y microfaradios, ¿no? Siendo el faradio una unidad muy grande. También hicimos algunos cuantos ejercicios y estos ejercicios realizamos de acuerdo a la formulita, ¿no ve? Esta formulita que la tenemos acá, donde dice que el, la capacitancia es igual a la carga dividida entre el voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? La capacitancia es la cantidad en coulombs dividida por el voltaje y se mide en faradios, ¿ya? Entonces, vamos hoy a continuar con esto de los capacitores. Y la anterior teníamos pendiente lo que es la lectura de capacitores, ¿no? Entonces, pero ya les dije, ya les di un indicio de que el 100, en este caso, si vemos en la pantalla el capacitor de cerámica, era un 10 con un cero, ¿no ve? Entonces, teniendo esto, ya podemos nosotros medir, ¿no? Y dijimos que la diferencia también con el capacitor de electrolítico, tenemos la diferencia que nosotros podemos ya leer directamente los capacitores, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Entre el capacitor electrolítico y el poliéster en cuanto a la lectura, ¿ya? Más o menos, vamos a ir haciendo algunos ejercicios, ¿no? Y la anterior ya vimos unos cuantos ejercicios. Ahora vamos a empezar con este otro, que es sobre el capacitor, eh, el capacitor e inductor, ¿ya? Vamos a ver, Un poco de... vamos a Vamos a continuar, continuar. perdón, Perdón, el micrófono se me ha... ahora sí, vamos a continuar con lo que es los capacitores y vamos a tocar un poquito de los inductores, ¿ya? Entonces empezamos. Dice suma de capacitores. Entonces, para este caso, vamos a, la anterior ya comentamos, ¿no? Que es inversa a la resistencia, que podemos hacerlo nosotros inverso a la resistencia, esta suma de capacitores. Y ahí vemos la fórmula donde nos dice, ¿no? En la primera, en esta, a ver, voy a poner un señalizador. Aquí. Aquí tenemos la inversa del capacitor es igual a la inversa del capacitor uno más la inversa del capacitor 2 más la inversa del capacitor 3 más la inversa del capacitor N, ¿no? Eso va hasta el final. ¿Cuántos capacitores queramos sumar? Ahí va, ¿no? Y luego tenemos los que son los capacitores en paralelo. Y en paralelo es como lo contrario a las resistencias en lo que teníamos, ¿no ve? En serie, es como sumas resistencias en serie cuando vemos capacitores en paralelo. A ver, vamos a ver esta formulita. Miren, si tenemos capacitores en serie, ¿sí? Y si tenemos capacitores en paralelo. Entonces vamos a ver la diferencia con las resistencias. A ver, un momentito, vean la fórmula.
Ya. Entonces vemos aquí capacitores en serie y en paralelo y ahí están sus fórmulas, ¿no ve? Como la vimos la anterior semana. Ahora, dice los ejemplos. La anterior hicimos unos cuantos ejemplos para encontrar el capacitor equivalente, ¿no? Y hicimos dos ejercicios más o menos. Pero ahora va a ser un poquito más complejo. Así como las resistencias, vamos a aumentarlo, el nivel de complejidad, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, miren, acá tenemos un punto A y acá abajo hay un punto B, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es los capacitores equivalentes en estos dos puntos, ¿no? Pero si vemos, tenemos acá dos capacitores en paralelo y en acá hay dos capacitores en serie, ¿no? Y por último, todo este conjunto de capacitores viene a otro capacitor que esté en serie. Si mencionando lo que les comentaba de qué es inversa las resistencias, entonces si tenemos capacitores en serie, la fórmula que vamos a utilizar va a ser como las resistencias en paralelo. Y lo que son capacitores en paralelo van a ser como sumar resistencias en serie, más o menos así va a ser. Y eso es sencillito de realizar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir viendo este circuito y miren que en la pregunta dice, encuentre la capacitancia equivalente en el siguiente circuito. Ya acá tenemos un circuito y nos pide la equivalente en este punto A y en este punto B, un solo capacitor, ¿no? Es como decir, vamos a tener un solo capacitor como este y acá va a estar el punto A, pero este valor tenemos que encontrarlo nosotros a cuánto va a salir, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Eh, Aquí continuando, tenemos esta fórmula. Miren, lo puse esta fórmula para ponerlo como capacitor a lo que está el este. Miren, capacitor equivalente A lo puse. El capacitor equivalente A va a ser igual. Voy a atacar a este capacitor, miren, 7 microfaradios, 6 microfaradios. Antes vamos a ver las unidades. Si vemos, son 2 microfaradios, 10 microfaradios, 7 microfaradios, 6 microfaradios y 9 microfaradios, ¿no? Entonces, si vemos, todos están en microfaradios, ¿no? Entonces, no nos vamos a complicar mucho con las unidades, ¿ya? Solo que en el cálculo de este capacitor equivalente A hay un pequeño errorcito. Y váyanlo viendo a medida que voy explicando y a ver si me dicen dónde está el errorcito, ¿ya? Dijimos que todos están en microfaradios. Listo. Voy a atacar a estos dos primeros. Entonces, si voy a atacar a estos dos primeros, lo que voy a hacer es realizar la fórmula que teníamos acá, capacitores en serie. Esta fórmula la vamos a hacer. Y van a encontrar, vamos a hacer primero por el método tradicional que hacíamos, el método de resistencias. Y luego les voy a explicar otro método para sumar capacitores en paralelo que lo hace un poquito más sencillo. Y vamos a ver por qué pasa esto, ¿ya? Pero vamos con este método que hemos aprendido primero con las resistencias. ¿Qué nos dice? Tenemos estos dos capacitores, el de 7 y 6 microfaradios. 7 microfaradios por 6 microfaradios. Arriba se multiplican los dos, ¿verdad? Dividido entre 7 microfaradios más 6 microfaradios. O sea que es la suma de los dos dividido, perdón, el producto de los dos capacitores dividido entre la suma de los dos capacitores. Entonces, sigo continuando con mi resolución de problemas, lo que me pide la capacitancia equivalente. Capacitancia equivalente en A, yo lo puse, que estoy atacando estos dos puntos, es igual a 7 por 6, 42 microfaradios. 7 más 6 es 13. Acá tenemos 13 microfaradios. Y continúo mi fórmula.
capacitor equivalente en A es igual a, si realizo la división de 42 entre 13, me da un aproximado de 3,23 microfaradios. Eso va haciendo, tomando dos dígitos. Ahora, no sé si alguien ha visto, en esta partecita hay un pequeño errorcito. Cuando multiplicamos 7 microfaradios por 6 microfaradios, 42 microfaradios. Ahí está el problemita. Si alguien ha encontrado el problemita, a ver, puede participar. A ver, Brian, José, Josué, Juan, Rubén, Wilmer, ¿han notado algún problema en este ejercicio? Ahorita solamente se está sacando bueno, el equivalente de 6 y 7. Falta sacar el equivalente con 10, 2 y 9. Y que a mí me ha salido 5,6. Ya, pero o sea, yo me refiero a este. Estamos sacando el equivalente entre 6 y 7. Ya les voy a dar una pista. En la relación de unidades, falta algún dato más en esta partecita de los 42 microfaradios. ¿Qué es lo que falta? Por 10 a la -3, si no me equivoco. No, como dije, no ve, como todos de microfaradios, vamos a mantener eso como si microfaradio fuera, digamos, Z y las respuestas nos van a dar en Z, algo así, ¿no? La diferencia, bueno, el problemita aquí no es tan significativo, pero miren, si multiplico 7 microfaradios por 6 microfaradios, la multiplicación de las unidades, perdón, de los constantes está bien. 7 por 6, 42. Pero si nos vamos a las unidades, microfaradio por microfaradio es microfaradio al cuadrado, ¿no? Entonces acá tenemos microfaradio al cuadrado. Si mantenemos así como está microfaradio y nos vamos a la división que hemos hecho, se mantienen los 3,23, pero microfaradio se dividiría con microfaradio. Y aquí en unidades no tendríamos ninguna, ¿no ve? Entonces aquí está el defectito. Tendría que ser 7 microfaradios por 6 microfaradios, 42 microfaradios al cuadrado, ¿no? Ahí nos hace falta eso, ponerlo al cuadrado. Dividido entre 7 microfaradios más 6 microfaradios, 13 microfaradios. Aquí ya no hay ningún problema, como es suma. Pero al ser producto, las unidades también se ven afectadas. Si aquí tuviéramos el cuadrado, este cuadrado con este microfaradio se va y solo nos queda este microfaradio. Y es lo que tendríamos en el resultado, ¿no? Entonces, esa parte se van a cuidar de poner siempre, tal vez, o mantener esa unidad. Si estoy haciendo un producto, a las unidades también afecta, ¿ya? Pero al final el resultado está bien, ¿no? 3,23 microfaradios, que sería mi capacitor equivalente en A, ¿ya? Así ya lo voy a llamar a estos dos capacitores que se han vuelto uno solo y valen 3,23 microfaradios, ¿ya? Seguimos con bueno, nos pide la capacitancia equivalente, ¿no? Y solo hemos encontrado la capacitancia equivalente en un punto, o sea, en el A, digamos, ¿no? Entonces vamos a seguir desglosando. Si, si seguimos, miren, así ya quedaría el circuito. Sería en esta parte, y se los voy a ampliar un poco, no se ve, ahí. Tendríamos esto. El punto A y el punto B se mantienen. Tengo 2 microfaradios, 10 microfaradios, se mantiene. Solo he atacado a esto, ¿no ve? Entonces, mi circuito equivalente nuevo, digamos, sería así, como ven, 3 capacitores en paralelo, ¿ya? Y mantenemos los valores de 2 microfaradios, 10 microfaradios y el resultado que hemos obtenido, 3,23 microfaradios,
ese valor ya lo reemplazamos, ¿no? Para este nuevo circuito. Y en la parte de debajo se mantienen los 9 microfarads. ¿Listo? Entonces ya tenemos otro circuito equivalente, digamos, pero nos falta todavía. Tenemos que encontrar un solo circuito, un solo capacitor. Entonces vamos a seguir. ¿Qué nos dice acá? Acá nos dice, viendo el circuito, ahora voy a sacar un capacitor equivalente en B, ¿ya? Al primero le llamé A, que sería 3.23 microfaradios. A este B voy a hacer la operación de estos dos. Miren, perdón, estos tres capacitores. Al tener tres capacitores en paralelo, me dice la fórmula que tranquilamente puedo sumarlo. Directamente es una suma, ¿ya? No tengo que hacer operaciones de multiplicar ni dividir. Directamente se suman las unidades y listo. Entonces, eso es lo que se hace aquí. El capacitor equivalente en B es igual a 2 microfaradios, que es este valor que tengo, más 10 microfaradios, el segundo capacitor, y más mi capacitor equivalente en A, que sería 3.23 microfaradios, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros tres capacitores que los podemos sumar directamente, ¿no? Y aquí tengo mi resultado de la suma, que sería capacitor equivalente en B. Si realizo la suma 2 más 10, 12. 12 más 3.23, 12, 13, 14, 15. 15.23 y las unidades se mantienen, entonces sería mi capacitor equivalente en B, 15.23 microfaradios. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos bueno, ahí ya tengo mi capacitor equivalente en B, pero todavía me falta desarrollar. ¿Ya? Entonces seguimos haciendo y miren lo que obtenemos ahora. Voy a ampliar el circuito. Ahora nuestro nuevo circuito equivalente ya queda así. Lo que teníamos aquí, los capacitores, a este punto, miren, aquí tengo mi punto A, tengo mi punto B. ¿En qué ha quedado? Estos tres capacitores se han vuelto uno solo y el valor de 15.23 se mantiene. Y mantengo el último capacitor que está aquí abajo, que es de 9 microfarads, ¿no? Entonces, al tener estos valores, ¿qué me toca hacer? Realizar la operación con estos dos capacitores y ya voy a tener un solo capacitor que sería el equivalente. Ya no va a ser ni A ni B, solo capacitor equivalente, lo que me pedía en el ejercicio. Entonces voy con la fórmula y ¿qué me dice la fórmula? Lo voy a ampliar un poquito. Recuerden que estamos atacando solo a estos dos capacitores. 15.23 microfaradios, 9 microfaradios. Si me voy a la formulita donde voy aplicando perdón, en serie, lo pongo. Capacitor equivalente ya no va en A ni en B, ¿ya? Es igual a 15.23 microfaradios por 9 microfaradios, que es este capacitor último que está acá. Y todo eso dividido entre 15.23 microfaradios más 9 microfaradios. ¿Me pueden verificar si este resultado está bien, por favor? Sí, está Sí, bien, licenciado. y justamente a mí también me ha salido eso. Sí, a mí igual. Entonces, realizando la operación 15.23 por 9, 137.07 microfaradios. Estoy tomando dos decimales, ¿ya? Dividido entre la suma 15 más 9, 24.23 microfaradios. Aquí el mismo errorcito, si notan, microfaradio por microfaradio, microfaradio al cuadrado. Ese cuadrado con este del denominador se va y solo me quedaría este microfaradio. Y realizando la operación 137.07 dividido entre 24,23 igual a 5,66 microfaradios, ¿ya? Y ese sería mi capacitor equivalente. Entonces, mi pregunta me pedía, miren, el resultado yo me lo voy a grabar, que es 5,66 microfaradios.
Voy a volver un poquito y me pedía encuentre la capacitancia equivalente en el siguiente circuito. Si tengo 2 microfaradios, 10 microfaradios, 7 microfaradios, 6 microfaradios, 9 microfaradios, mi resistencia, perdón, mi capacitancia equivalente son 5.66 microfaradios, ¿ya? Entonces, acá solo voy a tener un solo resultado, ¿no? Que van a ser estos 5.66 microfaradios. Entonces, es así más o menos como se resuelve la suma de capacitores. Aquí directamente me he ido a serie y paralelo para no estar así repitiendo nuevamente los ejemplos de las resistencias, ¿no? Entonces, como ya vimos en resistencias, estamos haciendo casi lo mismo, solo que estamos evitando equivocarnos, como es inverso a las resistencias, lo que les decía, ¿ya? Vamos a seguir con otro ejemplo más. Este ejemplo, ¿qué nos dice? Encuentre la capacitancia equivalente. Igual nos pide la capacitancia equivalente, solo que ahora les voy a mostrar el circuito. ¿Y cómo va este circuito? Miren, tengo acá 45 voltios. Estos 45 voltios están cargando a estos capacitores, ¿ya? Entonces tengo capacitor 1, 4 picofaradios. Si notan las unidades, ahora son picofaradios. Está en serie con un capacitor 2 de 5 picofaradios y este a la vez está en serie con un capacitor 3 de 8 picofaradios, ¿ya? Entonces vamos a resolver este problema, pero en este caso ya no nos pide una capacitancia equivalente, pero nos da un dato de voltaje más, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Para el caso de capacitancia no nos vamos a complicar mucho y tenemos esta formulita, ¿no? Y aquí es donde yo les voy a mostrar. Ah, antes quería explicarles esto, también para aprovechar la otra forma de hacerlo. Para encontrar la capacitancia equivalente en este circuito, 1 dividido entre la capacitancia equivalente sería igual a 1 dividido entre el capacitor 1 más 1 dividido entre el capacitor 2 más 1 dividido entre el capacitor 3. Así sería, ¿no? La fórmula. Y vamos a aplicar esa fórmula. Vamos a ver cómo nos sale esta fórmula. Miren, ya lo tengo aquí mi fórmula. Nos vamos a grabar el dato. 4, 5 y 8 picofaradios. Si me voy a la fórmula, ¿qué nos dice? 1 sobre el capacitor equivalente es igual a 1 sobre 4 picofaradios más 1 sobre 5 picofaradios más 1 sobre 8 picofaradios. Voy a realizar estas operaciones sin volverlo como hacía el caso anterior de resistencias y de capacitores, donde atacaba primero a 2. Digamos, en el caso de capacitores, atacaba a 2 en serie y lo volvía 1. Y luego iba atacando así, ¿no? En este caso, voy a hacerlo directamente. ¿Por qué pasa esto? Porque en la cuestión de capacitores tenemos valores que van en números enteros, ¿ya? Y estos números enteros nos facilitan las operaciones. A diferencia de, digamos, las resistencias igual vienen, pero al realizar 1 dividido entre 90 ohms, ahí nos complica, ¿ya? Pero esto no es tanto así. Ahora vamos a ver, miren este caso. 1 dividido entre el capacitor equivalente es igual a un cuarto, ¿ya? Un cuarto. Los picofaradios se mantienen. Un cuarto. Un cuarto es igual a 0,25. Más un quinto. Un quinto es 0,2. Más un octavo. Un octavo es 0,125. En este caso del 125, estoy manteniendo los tres dígitos decimales que me ha salido ya al realizar la operación. Voy a seguir. Dice, 1 sobre el capacitor equivalente es igual a, voy a realizar la suma. 0,25 más 0,2, 0,45. 0,45 más 0,125
0.575. Eso me sale las unidades picofaradios, ¿no? Entonces, mantengo 1 sobre capacitor equivalente es igual a 0.75 picofaradios. ¿Qué me falta? Despejar, porque aquí está la inversa. Este que dice capacitor equivalente lo voy a pasar a la parte del numerador y este 0.575 picofaradios que está en el numerador lo voy a pasar al denominador, como se ve en esta formulita. Capacitor equivalente es igual a 1 sobre 0.575 picofaradios. Realizando la operación, esto es igual a 1.74 picofaradios, ¿no? Y es así como también podemos resolver. Si vemos que los valores de los capacitores son números fáciles de realizar operaciones y están en serie, realizo mi ecuación para encontrar mi capacitor equivalente ya realizando este tipo de operaciones, ¿ya? Entonces no me complico mucho en realizar la multiplicación, dividir entre la suma. Igual me tendría que dar ese valor, ¿no? Y aquí lo tenemos, 1.74 picofaradios, ¿ya? A este caso, vamos a seguir trabajando con este circuito. ¿Qué nos dice? Encuentra la capacitancia equivalente. Ya la hemos encontrado. Acá tenemos capacitancia equivalente 1.74 picofaradios. Listo. Pero tenemos un voltaje. ¿Qué pasa con el voltaje? Esto nos va a servir para otra pregunta. Y vamos a ver, ¿qué nos dice? Encuentre la carga en cada capacitor, ¿ya? Entonces tenemos el mismo circuito con 4, 5 y 8 picofaradios. Aquí sí nos interesa el voltaje. Y si continúo, esta fórmula la hemos visto la anterior clase, ¿no ve? Que la capacitancia es igual a la carga dividida entre el voltaje. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para encontrar este dato que nos piden. Encuentre la carga en cada capacitor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar mis fórmulas. Y ya lo tengo aquí realizado. ¿Y qué nos sale? La carga total estoy encontrando, ¿ya? No en cada capacitor. La carga total. Miren, tengo esta fórmula. Tengo esta fórmula que dice mi capacitancia es igual a la carga dividida entre el voltaje. De acá voy a despejar mi carga. La carga, si este voltaje pasa a multiplicar, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. La carga es igual a, ¿cuánto era mi capacitancia? La que calculamos hace un momento era 1.74 picofaradios, ¿no? Entonces tengo ese valor multiplicado por el voltaje. Ahí es donde entra este dato, ¿no? Este voltaje, esta fuente. Y se desplaza acá por 45 voltios. Mi resultado, mi carga que se mide en coulombs va a ser 78.3. Este 78.3 es el resultado de 1.74 por 45. ¿Ya? Solo 1.74 por 45 me da 78.3. Ahora, ¿qué ha pasado con este por 10 a la menos 2? En cuestiones de carga, en los capacitores, no puedo hablar de microcoulombs, picocoulombs, nanocoulombs, ¿no? Por ese motivo, se está dando este dato y se está convirtiendo estos picofaradios, y lo hemos visto también en la anterior clase, que pico equivale por 10 a la menos 12. Entonces, si pico equivale por 10 a la menos 12, nano era por 10 a la menos 9 y micro por 10 a la menos 6. Entonces, tomando en cuenta eso, yo estoy reemplazando ese dato y tengo como respuesta que mi carga es igual a 78.3 por 10 a la menos 12 coulombs. ¿Ya? Entonces, ahí tengo mi resultado. Entonces, con el voltaje ya he encontrado también mi carga. Vamos a seguir realizando un ejercicio más para este mismo circuito. Y ya cambia la pregunta. Dice, la diferencia de potencial en cada capacitor. Esta diferencia de potencial es como una caída de voltaje, digamos. ¿Qué voltaje ocupa en cada
cada capacitor. Entonces, para esto vamos a utilizar la fórmula esta misma que hemos visto anteriormente, que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Si voy trabajando con esta fórmula, acá tengo los resultados. Y miren, les voy a enviar, acá tengo capacitor 1 más menos capacitor 2 más menos capacitor 3 más menos. ¿Ya? Lo que voy a hacer, voy a encontrar para cada capacitor un resultado. Me voy a la fórmula, a esta fórmula, y lo que voy a encontrar es la diferencia de potencial, que sería el voltaje. Esa diferencia de potencial la medimos en voltios. Este voltaje pasara a multiplicar a este numerador, perdón, voltaje lo pasamos a numerador y capacitancia a denominador. Esa formulita la vamos a aplicar aquí. Voltaje es igual a la carga dividida entre la capacitancia. Me voy al voltaje en el capacitor 1, que sería igual a 78.3 por 10 a la menos 12 picofaradios, es el valor que yo he encontrado, dividido entre la capacitancia. ¿Cuánto es la capacitancia? 4 picofaradios, ¿verdad? Entonces, este picofaradio con este picofaradio no irían, ¿no? O sea, lo he puesto para que se den cuenta más o menos, pero estoy reemplazando por este 10 a la menos 12. Y este 10 a la menos 12 con este 10 a la menos 12 se van. 78,3 dividido entre 4 me da 19.575 voltios. ¿Ya? He mantenido igual los tres decimales. Me voy con el voltaje en el capacitor 2. Misma carga, 78.3 por 10 a la menos 12 dividido entre, tenía 5 picofaradios. Se va con esto, se va, y me queda en voltios. ¿Ya? 15.66 voltios. Y me voy con el último que dice voltaje en capacitor 3, 78.3 por 10 a la menos 12 dividido entre 8 por 10 a la menos 12. Mi división me da 9.78 voltios. Tengo estos tres voltajes, ¿ya? Y solo tengo estos tres voltajes en este circuito. Y mi alimentación es 45 voltios. Entonces tengo que, si me voy a un pensamiento lógico, tengo que tener en cuenta que estos tres voltajes, sumándolos, me tiene que resultar los 45 voltios, con los cuales estoy alimentando al circuito. Entonces voy a realizar la suma para verificar. Ahora, si no es igual, siquiera un aproximado me tiene que dar, ¿ya? Viendo eso, aquí lo tenemos. Miren, 45 voltios es igual a 19.75 más 15.56 más 9.78, todo esto en voltios. ¿Cuánto me va a dar el resultado? 45 voltios tiene que ser igual a, la suma me da 44,97 voltios. ¿Ya? Entonces, tengo un aproximado. Y si hago mi redondeo, miren, del 7 al 9, bueno, del 9 directamente, acá los redondea a 45. Entonces, tomando un pequeño error que puede haber, tengo que se cumple esta diferencia de potencial en este circuito. ¿Ya? Que estos 45 voltios, uy, que estos 45 voltios están representados en los 19 de acá. Acá tengo 9, 19, 15 y 9. 19, 15 y 9. Ahí. Entonces, la suma de esos tiene que dar los 45 voltios y es lo que está dando, ¿no? Entonces, ahí también estamos encontrando la diferencia de potencial en cada capacitor. ¿Ya? Entonces, esa es la forma también para realizar hemos visto hasta ahorita lo que es el cálculo de la capacitancia equivalente. Hemos sacado el cálculo de la carga, una carga total, y hemos encontrado la diferencia de potencial, es como decir, la caída de tensión o el voltaje en cada capacitor, de acuerdo a esta sola fórmula, ¿no? Y a las fórmulas de suma de capacitores en serie en paralelo, ¿ya? Entonces, hasta aquí ya tenemos más o menos
ya tenemos claro cómo van las fórmulas, ¿no? No es, esto reemplazaría a la ley de Ohm que nosotros vemos, ¿no ve? En el, en el tema de resistencias. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Aquí es capacitancia es igual a carga sobre voltaje, ¿ya? Entonces, con esta formulita también vamos a ir despejando varias, como hemos visto en estos casos, y vamos a poder encontrar diferentes patrones, ¿ya? Entonces, eso sería todo, no, o sea, no de esta clase, sino que tenemos 2 minutitos para concluir la clase, ¿no? Entonces, nos vamos a salir directamente y vamos a volver a ingresar al mismo enlace y vamos a continuar con nuestra clase, ¿ya? Y vamos a ver si hacemos unos ejercicios. Vamos a terminar primero las diapositivas y posteriormente ya nos vamos a ir a la resolución de ejercicios parecidos a este, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos la parte de inductores, eso lo vamos a ver ahorita. Lo que nos sobre de 1 minuto, voy a dar un ejercicio, ¿ya? Y les voy a dar 5 minutos para que lo puedan resolver, es decir, que termina la reunión, esta reunión, y nos vamos a ir a resolver un ejercicio de unos 5 minutitos y volvemos a entrar, ¿ya? Voy a habilitar, voy a dejar de compartir. Alguien está con mucho ruido, pero ya, para la siguiente turno y otros días estamos más tranquilos, ¿ya? Vamos a empezar. Voy a hacer los ejercicios, ¿bien? Voy a tener mi punto A, mi punto B. Voy a hacer estos capacitores, ¿bien? Punto A, punto B. Vamos a encontrar el capacitor Porfirio, si es que haya listo. Vamos a encontrar el capacitor equivalente en A y B y voy a dar los valores. Voy a dar para esto 5, 5 y aquí voy a poner